Miso katsu, o sea, milanesa con salsa miso, comprado en el puestito de ahí. Súper crocante. Aunque sí está frío, pasa que lo que pasa... Este es un video de comida callejera, pero en realidad esto no es comida callejera, esto es comida para llevar. Que después lo calentás en tu casa, lo que sea, pero no vamos a tomar como un video de comida callejera. Está buenísimo. Y por suerte, hoy vamos a probar mucha comida y no lo voy a probar solo porque hoy me está acompañando mi nuevo amigo Iwao Komiyama. ¿Cómo están? ¿Cómo están los seguidores de Naka? Acá estoy en Tokio con Naka compartiendo comida callejera. El argentino ya lo conocerá porque es uno de los chefs más reconocidos de comida japonesa. Pero bueno, pero para los que no conocen, los que no son argentinos, por ahí, bueno, él es Iwao Komiyama, que es chef de la televisión desde hace ya 25 años de carrera. Más o menos. 25 años en la televisión cocinando. Cocinando y de habla hispana. Bueno, lo que sí está un poco frío, pero a ver, probarlo, está muy bueno. La salsa miso está buena, ¿no? Está muy bien logrado. Pero viste que está bien crocante el rebozado. A ver, esto que es una brochetita de mejillones que compramos ahí en el puestito que atiende la abuelita con un poquito de arroz. A ver, probate esa, ¿qué tal? Vamos a probar. Rico, fresco y rica la salsa. Sí, rico. Esto costó 100 yenes, o sea, 70 centavos de dólar. Y nos pedimos un poquito de arroz, porque tonkatsu milanesa con salsa, con arroz siempre va a ir un poco mejor. El katsu miso costó 150 yenes, o sea, $1. Y este arroz, 400 yenes, no, $2,50. Que también trae mejillones, viene con un poco todo. Es verdad. Muy bueno, muy rico. Este con el pedacito de milanesa recién va como piña. Se equilibró mi paladar, se volvió a equilibrar. Se me fue todo lo empalagoso. De la salsa miso de la milanesa. En la cocina japonesa, todo lo que hay dulce, si no hay gohan, es como que le falta el pan en la cocina occidental. Claro. ¿Les gusta mucho tipo la ensalada rusa con mayonesa? Sí, tipo de ensalada rusa se consume mucho acá. Y bueno, a este lugar vinimos porque en sí este es un callejón que está bastante a un rincón de Tokio. No es una zona céntrica, por eso no hay turistas. Acá es pura gente de barrio. Y es un callejón que está lleno de lo que es comidas para llevar, digamos, comidas baratas para hacer el take-out y comer en tu casa. Y desde antes de la pandemia que quería conocer este barrio. Ah, mirá, ahí tienen oden, para armarte un buen oden para llevar a tu casa. Y yo decía, bueno, como sabía que me iba a encontrar con Iwao, yo digo, tengo un chef, ¿a dónde lo puedo llevar? No lo voy a llevar a un restaurante elegante, no. Porque ya estar podrido de ese tipo de lugares. Toda mi vida rodeado de alta cocina, sí. Quiero conocer el pueblo y quiero volver a mis raíces. Y me hace acordar mucho a mi infancia este lugar. Sí. Esto es Japón hace 30 años. ¿Viste? Igual, con los platos clásicos y sobre todo la gente. La gente muy tranquila acá, disfrutando. Pero vos dijiste la verdad, es como una roticería esto. Claro. La gente compra y se lo lleva. Sí, sí. Bueno, mucho espacio y pocas mesas, pero Sí, bueno, sí, lo pero hay. bueno. Se agradece igual. Importante es tener que ser una mesa para disfrutar. 4 mesas nada más. Sí. Esto en Japón es raro, mucho espacio y pocas mesas. Y poca mesa. Igual normalmente la mayoría de los lugares que venden estas comidas son brochetitas o cosas fritas, ¿no? Para llevar. Ah, bueno, tenemos un poco de dulces, que por ahí después podemos cerrar con alguna cosa dulce. Ahora, la pregunta que muchos se hacen, si uno viene de vacaciones, ¿vale la pena visitar el lugar? A ver, no sé, depende. Lo que pasa es que, a ver, la calle donde estamos se llama Tsunamachi Ginza. Y queda un poquito alejado, no es lejos, pero no hay estaciones de trenes muy cerca. Nosotros tomamos taxi porque por donde estábamos la combinación era muy mala y tomamos un taxi. El barrio es lindo, se siente muy local, pero a ver, creo que no es necesario que la gente venga específicamente a este barrio, ¿no? Algo parecido y más turístico que hay es el Yanaka Ginza, ¿no? Que queda cerca de Ueno, ahí cerca de la estación Nippori.
acá para mostrarle más que nada a Iwao un barrio bien barrio, ¿no? Poco turístico. Pero es Tokio como la recuerdo en mi infancia. ¿Ah, sí? Bueno, Es que yo creo que si acá querés venir a filmar una serie, una película basada sí, en los años 80, 80, sí, con Godzilla y Ultraman, creo que estaríamos perfectos. claro, sí, es un barrio bien típico. Esto ya con solo agarrarlo se nota que está muy caliente, muy caliente. caliente. Ahí está con la vaporera, así que vamos a comerlo con mucho cuidado. Sí, esto. sí. A ver, Yo vamos. esperaría un par de minutos. Sí, creo que habría que esperar un poquito. Ah, y mientras esperamos, aviso de que en mayo va a salir una serie de episodios de Maestros del Sushi, el programa de Iwao, en el canal El Gourmet, en el que en una visitamos la casa de mi hermano y mi cuñada a hacer un sushi party, que fue la verdad que fue toda una aventura, el rodaje de ese episodio. Fue un tema familiar bastante complicado para acá la familia Sí. Naka. Mi cuñada pobrecita estaba súper nerviosa porque tuvo que cocinar con él todo el tiempo, le temblaba el pulso, era una cosa. Hermosa familia. Sí, pero estuvo lindo, fue una muy linda experiencia. A ver, vamos a darle un bocado a esto. Este es un nikuman, un pan chino, relleno de ebi chili. Es la primera vez que creo que pruebo con este relleno. Está muy Rico. bueno. No solamente en el canal del Gourmet, sino que en las redes sociales de Iwao, que lo pueden seguir en Instagram. Está también subiendo un poquito de lo que estamos grabando hoy, que ya probó el nikuman de... Este que era el... Bueno, supongo que es carne de cerdo. De cerdo, Nikuman de Shanghai, del estilo más chino. Así que vamos a... Yo me gustó un poquito, pero voy a volver a comer y le voy a dar mi devolución. La masa exquisita, esponjosa. Y la carne, algo que me sorprendió, es que no es carne picada. Esto parece como una mousse. La han trabajado muchísimo. ¿Qué es una mousse? Una mousse es algo como una crema. Básicamente lo que han hecho con esto son dos caminos. O alguien con la mano lo fue masajeando hasta que quede como si fuera básicamente una masa. Pasta. Sí, pasta, pero como una mousse, algo muy cremoso quedó. O la otra es agarrar un martillo gigante y pegarle sin cesar hasta que se rompan las estructuras y queda como si fuera una especie de masa, diría. Pero para llegar a ese punto de cremoso de golpe o amasado es en principio carne picada. Sí, Ah, el relleno claro. está con carne picada. Pero no tiene es la cebolla. carne picada así nomás. No, Ah, no es mirá. carne picada como una empanada que la cocinan, sino que es una carne picada, está macerada, está condimentado, pero luego la han machacado o la han estrujado hasta que quede bien cremoso. Che, este es uno de los mejores nikuman que haya probado. Es muy bueno, ¿eh? Yo te dije, el relleno espectacular. Y Realmente costó $1.50 esto. hay un gran trabajo. Este nikuman en un restaurante de alta cocina, esto vale mucho. Mirá. ¿eh? No, está muy bueno, muy en bueno. serio. Muy bien logrado. Es langostino dulce y picante. Para mí un poquito. Interesante, muy rico y tiene una salsa bien cremosa. Muy rico, ¿eh? Pero para mí este es superior. No, ese está mucho más rico. Este está bueno, pero es más simple, ¿no? Como que simple. no te sorprende mucho. Este Pero acá me gustó, ¿eh? han trabajado. Como no puede faltar lugar con ramen. Pero está lleno de puestitos de comida. Comida para llevar. Mira, panadería también. Se ve muy linda el pan que vende acá. A ver, este puestito que está al final de la calle, probamos lo yakishumai, que también vendría a ser algo de la comida china. Exacto. A ver, vamos a probarlo. Vamos a probar. Lo único malo es que está frío. Pero a ver, vamos a ver. Che, está frío, pero está buenísimo esto. Es también lo de recién, ¿no? La carne triturada, golpeada, maltratada. No está tan triturada ni tan estirada, pero ya salió lo que es carne picada, lo que la hace mucho más rico. Más barrio imposible, porque además al costado de la calle ya tenemos un montón de bicicletas. Este clásico muy de barrio, que es peluquería de 1000 yenes, que acá se le dicen senkatto, o sea, corte de 1000 yenes. O sea, son barberías que
Pero me encanta porque es una barbería, pero está lleno de cosas de niño. hobby, de Star Wars, cosas se ve que le dieron mucho decorado, pero por esto no parece una peluquería, vos lo ves de afuera, mirá. Parece una casa de hobby. Sí, parece una casa de hobbies. Muy fan de Star Wars, por lo que Para ya los vi, fanáticos de Star Wars, feliz. Sí, para cortarse el pelo acá. Pero acá uno se mete al costado de la calle y ya está, es todo puras casas. Que acá tenemos justo una excepción, que tenemos un puestito más de yakitoris. Yakitori, pero quedó como una técnica. Todo lo que es brochet son yakitori. Brocheta, claro, es yakitori, sí. Porque técnicamente yakitori significa pollo cocido. Por suerte acá no hay tanta gente como el que inicia la otra cuadra. Mirá qué interesante. Las señoras, supongo que esto lo habrán puesto por la pandemia, pusieron los acrílicos y tienen microfonitos ahí para poder escuchar los pedidos. Y claro, porque pedir todo desde la caja debe ser complicado porque uno no se acuerda. Y claro, directamente vos te paras acá, le decís dame uno de este, y claro. Muy bien. Ay, arigato gozaimasu. Bien, ni siquiera le preguntamos, o sea, bueno, en realidad nos preguntaron si es para comer ahora y nos hicieron el favor de calentarlo, sin preguntar. A ver. Bueno, vamos a probar. Yo le pregunté a Iwao si le gustaba el cartílago y me dijo que le encantaba. Me encanta. Porque esto es algo que es muy de Japón, ¿no? Muy de Asia. Comer cartílago. Es crocante. A mí me gustan las cosas que tienen textura, así que me parece algo exquisito. Sé que es raro para muchos, pero ese es uno de mis favoritos. Mirá, qué bueno, qué grande, Iwao. Acá, y está aquí más. Van con la gente que le gusta el cartílago. Es muy rico. Es más, no suelo hacer esto, pero cuando hago un caldo, me lo separo y me lo como solo. ¿En serio? Sí. Así que hoy se me acaba con una idea. Mira, tu familia te ve como un perro, ¿viste? Sí, por eso no lo comía. Poner un caldo, lo separaba, me lo comía en la cocina. Claro, mira. Hoy me siento más seguro de mí mismo. Lo voy a hacer. Claro, no te sentís como un raro. Lo voy a poner arriba de una mesa y me lo voy a comer. Bueno, vamos Mirá. a probar el otro. Claro, bueno, esto es carne de cerdo, que este es uno más común, y este es cartílago de cerdo. Qué rico. Voy a probar el de carne de cerdo. El cerdo siempre es rico, tierno. Y vamos de vuelta por texturas crocantes, que es mi fuerte. Cartílago de cerdo con salsa. Yo lo defino como comerse un chinchulín, pero con un poquito menos cocción. Es muy rico. Ahora voy a probar yo. A ver, yo esto ya todo el cartílago de cerdo no sé si lo probé antes. Uy, está buenísimo. Porque tiene como un saborcito, un dejo al chinchulín, ¿no? Como ese sabor sí. a la tripa. La tripa. Pero un poco menos cocido. Claro. Y como me gusta el chinchulín y muchas veces no me queda crocante, a mí me gusta igual. Está igual. Es verdad. Cartílago de pollo. Ya saben, no tengan vergüenza. Yo cuando le mostré a amigos de que acá se come cartílago de pollo, es más, muchas veces puedes ver karage de nankotsu karage, Sí. que vendría a ser, sería cartílago empanizado y rebozado de cartílago, que acá se consume como un snack para tomar con la birra y eso. Sí, tal cual. Si yo como chinchulín, como morcilla, comerse un cartílago no me parece nada fuera de lo normal. Es que es rico. Lo que pasa es que la gente ya tiene que asumir de que no se come. Son prejuicios que hay que romperlos a veces. Ahora, no sabría decir qué cartílago de qué parte del cuerpo son. Ese cartílago es donde termina arriba de la pechuga, esta puntita, entre las dos pechugas está ese cartílago. Lo sé muy bien porque yo cuando hago los caldos para hacer los tonkotsu ramen, lo separo antes que se pierda en el caldo y es riquísimo. Muy sabroso. Mira, de los tres el que menos me gustó es el de carne. Sí. Están más buenos los cartílagos. Exactamente. Tienen más sabor. El de cerdo estaba bien, pero, normal. Es normal, exactamente. Bueno, entre comer tanta comida grasosa y mala para la salud, me dio sed y creo que a mí lo que me va a saciar ahora es una cerveza. Una cervecita Kirin. Por suerte había supermercado
en la misma calle. Ah, bueno, estás comprando las compras de la No, semana. no, esto va a ser mi desayuno mañana. Ah, ok. Porque después Manzana y banana. cuando llegue al hotel, Claro. a las 6 de la tarde no voy a tener nada. Llega Claro. todo temprano acá. Bueno, a ver, esto es un winna pan, o sea, pan de salchicha. Pero es un pan lactal con una salchichita súper chiquita. Está un poquito duro todo. La salchicha fría es complicada comerla. Y el pan, cuando se humedece, se pone gomoso, me parece. Te veo haciendo mucha fuerza. Mirá, lo que yo estaba más esperando este momento Sí, era sí, tomarme sí. la birrita. La excusa de tomarse Mm, una rica cerveza. claro. Y bueno, no toma mucho alcohol, así que... Es que uno tiene que trabajar siempre. Bueno, él no quería probarlo, pero le dije, no, sí, por favor, probá y dame tu crítica. Vamos a ver si volvemos de esto. Muy complicado. El pan está gomoso, como lo hubieran cocinado 40 minutos en un microondas. La salchicha muy fría. No está fea de sabor, pero muy fría. Y cuesta mucho comerlo porque es gomoso. Pero bueno, la idea es original. Pero creo que esto, bien caliente la salchicha, y el pan como debe ser, creo que sería muy rico. Claro, pasa que acá lo que nos ganó era la apariencia, ¿no? Sí, sí, La pinta. Y el pachinko, nunca puede faltar en cualquier barrio común y corriente, ¿eh? Porque los pachinkos están, no importa qué alejado sea, qué tan barrio sea, qué lo que sea, pachinko tiene que haber donde sea. Porque acá los japos son más timberos que cualquier abuelo, ¿eh? Es el tragamoneda de los japoneses. Mirá Sí. cómo comen palta. Y lo que sí hay muchísimo mercado, así mercado local, ¿no? Muchos verdulerías, mira, ropas de tiendas de ropa, pero muy de barrio, muy de para señoras, ¿no? 500 yenes, $3.50 la bolsita de mandarina que trae unas 4 mandarinas grandes, 4 o 5. Banana, $1.50, es barato eso. Sí. ¿Esto cómo se llamaba? ¿Esto era un kaki? No, Sí, parece un caqui seco. un kaki seco, ¿no? Ah, mirá la bolsa de bolsa de papitas. Papines, mirá. Mirá, papas súper chiquitas, 100 yenes, mirá. Eso es barato, ¿eh? 65 centavos de dólar. Che, está bien, ¿eh? Para comerlas así enteritas. Rica, Está rico. con piel y Está todo. bueno. Sí, sí. Me encanta comer la papa con piel. Me gusta mucho. Jabocha. Y allá, puras casas. Puras casas. Me gusta mucho que sean angostos y que no tengan veredas las casas. Ah, sí, ¿te gusta Me eso? gusta eso. Que, ¿Sabes por qué? Pues aprovecha mejor los espacios. Sí, Porque en un barrio generalmente no hay circulación mucho. mucha casa de ropa enfocada a gente señoras, mayor. ¿no? Es que claro, las señoras de barrio prefieren comprar así en barrio, ¿viste? No se van a shoppings, que además que cuando son tiendas de moda así, suele ser más caro, ya son diseños Es que verdad. no está hecho para gente mayor. Claro. Y las señoras de barrio compran más en el barrio, ¿no? Sí, No viajan para comprar ropa. Tal cual. Mira, acá todos galletas típicas de acá, los sembe, que son galletas de arroz, estas son fritas, ahí están las tostadas. Estas a mí me gustan muchísimo porque no son tan duras Sí, y son porque muy te rompe ricas. los dientes. El sembe clásico te rompe los dientes. ¿Vas a comprar? Sí, voy a comprar justamente. Bien, bien. Voy a comprar 2 de estas. Así que, Ah, y es pastelería acá también, mirá. mira, arare también. Las tortas. Mirá lo que valen estas tortas. Esta vale con impuesto casi 6.000 yenes, que son $40 por esta torta, ¿eh? Wow. No joda, ¿eh? Mi hija hace tortas y son mucho más baratas allá en Argentina. Esta es la más cara. Esta torta cuesta $50. Mirá. Mira qué bien. Son omiage, regalo, para que la gente no piense que son para mí. Muchos dulces para chicos hay acá. Con Ampamman, de Milky. Milky, que la mascota de la marca es la nenita saboreando. Ah, mira, acá ya son productos Furikake. más de productos para cocina. Sí. Esto que es para meter en la sopa de miso, ¿no? Ah, no, No, ¿qué es furikake. esto? Furikake. Cualquiera. Esto sí, bueno, esto es para echarle arriba al arroz, ¿no? Ahora ahí Unos batatas vi fritas. ¿Esto qué es? Ah, es una papa con manteca. cocida. Una papa con manteca. Vi que preparan ya el
todas las verduras para hacer misoshiru. Claro. En vez de hacer un caldo de cero. Che, increíble la variedad de miso que tienen acá. Un montón. El miso normalmente, cuando recién se prepara, que es una fermentación, queda blanco. En el sabor es súper suave. Es el recomendado para los occidentales cuando empiezan. Después de un tiempo, cercano al año, se va poniendo cada vez más rojo y ya tiene mayor complejidad en el sabor. Complejidad no significa más calidad, simplemente para aquellas personas que les gustan los sabores más intensos es este. Y con el tiempo se van oscureciendo y este es el sumum del miso, el negro. Acá hay una alta complejidad de sabor. Esto es como un buen vino. Los vinos que llevan barrica, los vinos que tienen tiempo, es esto. Y esto es como un vino joven. Esto es lo máximo que llega. Sí. ¿Y cuánto tiempo tarda en quedar 2 así? años promedio. ¿2 años? 2 años. 2 años de... De fermentación. No. Che, pero es incontable la cantidad de miso que hay por acá. Y después de haber misos diferentes ingredientes. Qué bueno, a ver, para el que no sabe, ¿el miso para qué se usa? El miso se usa para muchas cosas, pero sobre todo en Japón para el misoshiru, que es una sopa clásica que se acompaña con todo. Y también sirve para hacer salsas, sirve para hacer, por ejemplo, para mí, tsukemono, se hacen picles de miso, es riquísimo. Un poquito caro nada más, pero es muy sabroso. ¿Nunca probaste el daifuku, el mochi con frutilla? No, he comido mochi o frutilla, pero nunca así combinado. Es que yo no sé si es algo relativamente nuevo, una combinación moderna, ¿no? Para mí... Porque te digo que es un dulce callejero, digamos, tradicional, muy, muy típico, que hoy en día lo ves en todo Japón, en todos lados. Vale, está aquí más. Y sí o sí te llenas de azúcar impalpable en toda la boca. Está muy bueno. El mochi es de toda la vida algo más rico. Y bueno, el dulce de azuki, pero que corta muy bien la frutilla porque le da mucha frescura. ¿Viste? Es muy buena la Si no combinación. es muy dulce y de repente con la frutilla neutraliza bastante. Muy bueno, ¿eh? Gracias, Naka, por hacerme probar estas cosas. Voy a comer un pedacito más. Uy, qué rico. ¿Qué tiene eso? ¿Kore nakami nan desu ka? Oh, qué rico. Tofu, ¿qué es tofu frito con relleno de cerdo? De cerdo, sí. Eso sí que nunca lo probé, pero ya estoy demasiado lleno. Pero mucho producto conservado. Ah, mirá, qué en bueno. conserva natural, ¿no? Producto en conservas, mirá Yo qué rico. hacía estas cosas cuando era joven, Mirá qué lindo. porque nadie te las vendía. ¿Esto qué es? Eso parece berenjena, parece. Ah. Parece. Sí. Por suerte, a media cuadra de la calle comercial teníamos una placita, un parquecito, que está repleto de chicos jugando. Me encanta porque está todo lleno de bicicletas de madres, las típicas bicicletas de madres que tiene el carrito para los chicos. Que bueno, hoy es domingo, así que día para dedicarle a los chicos, ¿no? Y baños que, obviamente, los baños de Japón en plaza, lo que sea, siempre son muy limpios, ¿no? Impresionante, ¿eh? Me sorprendió. ¿Viste? Le pregunté si había un baño por acá cerca, vamos a la plaza, y me lo quedé mirando. Ah, estabas con duda. Estaba con duda. ¿A dónde me va a llevar este? No, pero está muy bueno, está muy limpio y sobre todo me sorprende que haya un baño en una plaza. ¿Viste? Acá en la plaza es normal, que haya en las plazas. Nos llenamos mucho, comimos un montón, ¿no? Estoy muy satisfecho, terminé manchado de azúcar impalpable, muy rico. Muy rico, sí. Pero pasé un hermoso día con Naka. Yo lo sigo hace muchos años, aunque la gente no lo sepa, y conocerlo y que me muestre Tokio desde su lugar me encantó. Sí. Y yo tengo muchos recuerdos cuando era chiquito, vivía acá, y Naka me hizo volver a ver un Tokio de hace 30 años. Sí. Esto era Japón, así era Japón. Sí. Y generalmente, fíjense, acá no hay turistas, pero si quieren ver un Japón auténtico de la década de los 80, es este barrio. Y bueno, y pueden seguirlo a Iwao por Instagram, Por Instagram. o si no, bueno, que siempre está en el canal del Gourmet. Sí, Iwao Chef
Ok. Es muy fácil, Sí. y si no por el gourmet, tal cual. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chao. Chao. 네이마요